La presente crítica va a estar basada desde el principio de la filosófico, entendiendo que toda filosofía real es una filosofía crítica, atendiendo al principio de que pensar es pensar contra alguien, y entendiendo que el máximo respeto que podemos hacer por algún tipo de teoría o de doctrina filosófica, pues es precisamente la crítica, entendiendo la etimología de crítica, que es cribar, cortar. Precisamente esta crítica va a estar basada en el discurso de doctor honoris causa en la Universidad Politécnica de Madrid del director de orquesta Miguel Ángel Gómez Martínez, que, como bien sabemos, pues fue discípulo de Hans Swarovski y ha hecho una gran carrera internacional como director de orquesta. La primera cuestión que debemos de puntualizar es que en el discurso de Gómez Martínez, pues en principio se ofrece una crítica por parte suya al subjetivismo psicológico y al espiritualismo de la música. Él hace una apología al aspecto técnico, y entonces en ese sentido pues parece haber una convergencia con toda la doctrina de la filosofía de la música de Gustavo Bueno que estamos desarrollando. Ahora bien, hemos de atender que esta vertiente de un supuesto materialismo realmente es otro tipo de idealismo. No sé si puede haber alguien que piense que la relación entre una universidad eminentemente técnica y un músico como soy yo no sea la más estrecha. Normalmente se cree que la música es una actividad totalmente anticientífica, espiritual, lírica, etérea, que no puede relacionarse más que con pensamientos artísticos, sublimes, subjetivos, poéticos, y que nada tengan que ver con las disciplinas científicas. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. La música, por su propia naturaleza, es una ciencia muy exacta, cuya relación con la física y la matemática puede pasar desapercibida para los que la disfrutan como oyentes, pero en las que se basa directamente por su contenido agógico y dinámico que le es esencial, así como por las leyes y formas que rigen su creación. La música está dividida en compases, en grupos de compases, en periodos de frases musicales, matices, intensidades, tiempos, componiéndose a través de toda una estructura formal y estética. En definitiva, en una serie de elementos estrechamente dominados por el concepto físico y matemático del que no se puede ni se debe liberar en ningún momento si se desea que su creación e interpretación sean las correctas. Naturalmente, cuando Gómez Martínez pues habla de ciencia exacta, pues obviamente aquí no puede encontrar mayor objeción que desde la filosofía de don Gustavo. Y la crítica estriba en el siguiente asunto, a saber, cuando él habla de ciencia estricta y habla que el contenido de la música por su naturaleza no puede estar desvinculado del concepto físico y matemático, precisamente debemos de remitirle a Santo Tomás, donde ya perfectamente distingue perfectamente entre las ciencias como puedan ser la matemática y otro tipo de ciencias en las que entra la música y el cual las otras ciencias suministra principios, pero no deben de estar confundidas, sino que pertenecen a ámbitos y categorías diferentes. Es decir, que puede perfectamente un gran músico desconocer muchos principios aritméticos, matemáticos y físicos y en cambio ser un músico de primera categoría. En ese sentido, hemos de entender que la aseveración de Gómez Martínez está basada en un sofisma y es precisamente el no distinguir y anegar en un todo confuso lo que es ciencia, lo que es arte y lo que es filosofía. Él en este discurso está haciendo filosofía, pero filosofía espontánea, porque precisamente él lo primero que debería de haber hecho es revisar que hay 4 acepciones de ciencias, según la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. La primera acepción de ciencia pues es la ciencia del saber hacer, y en este sentido el propio Zapatero es un científico, porque el propio Zapatero sabe hacer, y el carpintero, el zapatero, etcétera, son la primera acepción de ciencia, que viene precisamente del ámbito común entre ciencia y arte, que es la palabra griega tekne. Por lo tanto, esta sería la primera acepción. La segunda acepción, obviamente, pues sería lo que tiene que ver con la ciencia aristotélica,
donde precisamente a partir de axiomas, de unos axiomas dados que no hay que cuestionar porque se dan por tautologías, se dan porque son principios tautológicos, por ejemplo, la existencia de Dios, precisamente a partir de unos principios que no se cuestionan y que se presentan como axiomas, se hacen proposiciones y se derivan conclusiones. Aquí están todas las ciencias de los silogismos, naturalmente, pero esto naturalmente, pues aquí la teología se podría ser entendida como ciencia y naturalmente la música también podría ser entendida como ciencia desde este punto de vista. Ahora bien, la palabra ciencia desde un punto de vista científico no aparece realmente hasta el siglo XVIII, XVII finales y XVIII, precisamente cuando entendemos que la ciencia está basada en unas identidades sintéticas donde hay un principio de segregación del sujeto operatorio y donde se dan teoremas. Es decir, precisamente a partir de haber teoremas, precisamente la palabra ciencia se distingue de arte y de filosofía. Y por lo tanto hay una realidad la cual se redefine ciencia, y la ciencia, cuando hablamos de ciencia, y más como él, de ciencia exacta o de ciencia rigurosa, estamos hablando de lo que el cierre categorial habla de el plano alfa, es decir, donde serán contextos determinantes y teoremas, y tildar a día de hoy a la música como ciencia exacta es una barbaridad de primer orden, es decir, es intolerable, porque precisamente la música no puede ser una ciencia en el plano alfa, y el que presenta la música como ciencia es un impostor, o un ignorante, que es peor todavía. Entonces, naturalmente, en este sentido, hoy en día no podemos hablar desde el siglo XV o desde el siglo XIV, sino que estamos en un siglo en el cual hay que conocer las teorías de la ciencia, y la más potente teoría científica que hay de filosofía de la ciencia, que es la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Por lo tanto, que obviamente haya una serie de principios acústicos, físicos, y una serie de cuestiones matemáticas, y una serie de cuestiones de índole filosófica y de todas índoles, es decir, de otros campos de los cuales se alimenta la propia música, el propio campo categorial de la música, que no cierre, esto no quiere decir que se tenga que confundir una categoría por otra. Y precisamente ha habido grandísimos músicos en la historia de la música, incluso los compositores que él ha trabajado y en los que ellos se basa, que no tenían por qué tener conocimientos de física y de matemáticas al nivel que él atribuye, porque parece ser que la música está basada 100%, la verdad musical está basada en esos principios físicos y matemáticos, y eso es un sofisma, no es cierto, porque precisamente la verdad musical no es una verdad noseológica, y menos en el plano alfa, sí en el plano beta, porque precisamente la música, en tanto y cuanto forma parte de la historia, de manera oblicua y a través de los glomérulos, que son las unidades complexas constituidas por contextos determinados y no determinantes, naturalmente por este sentido se puede estudiar científicamente, pero en un plano beta. Y entonces este estudio no es tanto y cuanto de la música en sí, sino el estudio musical. Y en esto hay que separar lo que es el estudio interpretativo de la música de la propia ejecución y composición musical, cosa que en el propio discurso de Gómez Martínez está anegado en un todo confuso. No en vano, la música formaba parte ya en la antigua Grecia de las septen artes liberales, que en realidad eran todas ciencias, y que, como bien se sabe, estaban divididas en el trivium, que constituía la base para toda actividad científica, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, en las que se basaban todas las ciencias exactas, aritmética, geometría, música y astronomía. Esto sí que sería un error del propio Gómez Martínez cuando atribuye, pues vuelve con la misma confusión de anegar ciencia con arte y de anegar ciencia, arte y filosofía y retórica, precisamente cuando primeramente se equivoca cuando atribuye el septem artes liberales, que es un concepto medieval, a la antigua Grecia, aunque tenga relaciones con la antigua Grecia, pero el trivium y el quadrivium es un concepto medieval, por lo tanto está haciendo un anacronismo, que además es falaz. Y entonces, naturalmente, cuando dice que el septem artes liberales en realidad eran todo ciencias, él no maneja las cuatro acepciones de ciencias y sigue situado en una confusión, en unas ideas oscuras y confusas que precisamente hacen que parece ser que el estudio interpretativo de la música está basado en una ciencia exacta, como hemos dicho anteriormente, y que precisamente cuando se habla de aritmética, geometría, música y astronomía,
precisamente hemos de saber que en esa época no existía la ciencia moderna. Luego, no podemos hablar en ese sentido anacrónico, porque eso es confundir ideas. Es como si quisiéramos hablar de informática en cuestiones del siglo XV, es decir, son anacronismos, anacronismos intolerables, porque precisamente desde la filosofía de la ciencia actuales, pues se sabe perfectamente que en el quadrivium pues sí que habían pues, la aritmética y la geometría, pero no la música ni la astronomía, naturalmente. La astronomía sí, pero no es desarrollada hasta posteriormente, naturalmente, no es desarrollada posteriormente. Y la aritmética y la geometría las conocemos como diferencias de ciencia de tercera acepción precisamente desde los estudios actuales de las filosofías de la ciencia, de la gnoseología, del materialismo filosófico, por ejemplo. Pero no se puede confundir con lo que es el trivium, que sería gramática, retórica y dialéctica, donde obviamente es una negación de lo que es arte, de lo que es ciencia, y lo que es retórica, y lo que es filosofía. Es decir, es una confusión de términos que precisamente él pretende hacer para hacer una apología del rigor del campo musical, y realmente lo que hace es oscurecer todo. La música tiene una relación estrecha con las actividades de esta universidad porque la música es politécnica, integrada por numerosas técnicas sin las que sería imposible crear sonidos para transmitir y emocionar. Cuando nos disponemos a analizar una partitura de cualquier compositor a los efectos de interpretarla, hemos de proceder desde el estudio de la época en la que fue compuesta, un estudio histórico-musical, para conocer las características interpretativas de la época correspondiente. A continuación, se debe analizar su contenido formal, su estructura y su construcción, estudio arquitectónico-musical. Después, se efectúa su análisis por frases musicales, literatura musical, y por grupos de compases, matemática musical, para finalmente estudiar con todo detalle las notas, las armonías, los contrapuntos, los ritmos, las dinámicas, las indicaciones expresivas y todos cuantos elementos ha integrado el compositor en la partitura para su interpretación correcta y fiel a sus intenciones. Estudio artístico musical. El discurso de Gómez Martínez pues diferencia el estudio histórico-musical, que obviamente tendría que ver por las cuestiones que giran alrededor del campo musical, y que obviamente forma parte de la historia teórica, y que tiene intersecciones con otras artes, con filosofía, etc. Después habría otra parte que él llama arquitectónico-musical, que es la forma, pero naturalmente, ¿cómo puede hablar de forma sin materia? Es imposible. Es una hipóstasis en la cual cae en un formalismo que, por cierto, tiene mucho que ver con cuando dice que el contenido de la música es agógico y dinámico. Es decir, es precisamente toda la tradición de Hugo Riemann, en el cual reduce la música sin conocer que el eje Z es mucho más rico de lo que tiene que ver con lo agógico y lo dinámico. Lo agógico es las oscilaciones, que son oscilaciones constantes y que muchas veces están escritas en la propia morfología de los ejes Y, y después precisamente lo dinámico, que no se reduce a forte y piano como pasa hoy, sino que tiene los 4 parámetros que forman el eje Z, como pueden ser, a saber, pues la presión, la densidad, la intensidad y la amplitud. Y entonces, naturalmente, esto es un reduccionismo. Ahora bien, lo curioso de esto es que aquí, pues todas las teorías alemanas que son formalistas y que obviamente reducen la música a la forma, y donde reside la verdad de la música, la forma. Es como una especie de búsqueda del espíritu de la música en la propia forma. Y entonces no se puede entender nada si no. Primeramente, debemos distinguir forma de institución. La sonata, el minueto, el vals, el pasodoble, la sinfonía, el motete, la misa, etcétera, son instituciones que forman parte del eje pragmático y que tienen autologismos, dialogismos y normas, y que forman las verdades personales. Y precisamente a partir de estas normas, a través de la historia, pues han salido compuestos musicales donde hay materias y formas involucradas entre sí. Y naturalmente hablar de forma segregando a la materia de la propia forma es otro del confusionismo que viene precisamente de una filosofía mucho más débil, que ha sido totalmente triturada y superada por el materialismo filosófico español
al idealismo alemán, que ha quedado pues, a una altura muy insignificante al lado de la propia potencia del materialismo filosófico de don Gustavo. Después, él habla de, aquí hay más confusión, porque habla de una tercera vía de estudio que se llaman las frases musicales, donde habla de literatura musical, pues naturalmente seguimos con analogías de atribución, pero él no lo vende, él no lo habla como analogía de atribución, sino como algo homólogo, como si se pudiera hablar de literatura musical. La literatura musical es una analogía de atribución y fuera de la analogía de atribución tiene una operatoriedad totalmente estéril y además confusionaria. Y después habla de matemática musical, claro, y ¿por qué no de política musical? Naturalmente se podría hablar, porque cuando Beethoven pues, hace los 2 golpes en la tercera sinfonía y está reivindicando la Revolución Francesa de Napoleón, naturalmente, pues allí hablaríamos de política musical. Estas son cuestiones oblicuas que giran alrededor del campo musical, pero no deben de confundirse con el propio campo. Y esto es una cuestión de ideas adventicias que harto daño están haciendo en la institución musical. Y los grupos de compases obviamente son una clase de glomérulos dentro de la filosofía materialista de la música, y obviamente reducir todo al grupo de compases sin entender que en ese grupo de compases hay otro tipo de glomérulos, como pueden ser las figuras geométricas, como puedan ser los términos, es decir, los isomorfismos melódicos, isomorfismos acórdicos, isomorfismos contrapuntísticos, isomorfismos tímbricos y contracciones de todas las especies, contracciones, dilataciones, interrupciones, entrelazamientos y mutaciones con sus distintas modulaciones de mutación. Claro, naturalmente él lo reduce todo a la matemática, al número de compases por matemática, y esto nos recuerda perfectamente al mecanicismo de Demócrito. Es una reducción al absurdo, porque naturalmente reducir la música a la matemática es precisamente pues una cosa que no tiene ningún sentido, porque la música no puede ser encerrada en un teorema. Esto es una propia falacia que lo que hace es, en vez de clarificar, entorpecer todo. Y después, naturalmente, la última parte sería la artístico-musical. Pero, hombre, donde dice hay que ver las notas e indicación, las notas. ¿Cómo se va a saber la forma antes de saber las notas? Que me lo explique a mí Gómez Martínez. ¿Usted cómo va a saber la forma? ¿Qué va a venir? ¿Por una especie de verdad intrínseca o por saber que es una forma sonata? Usted no sabe nada de la obra. Porque una llamada forma sonata, que realmente es la institución sonata, puede ser carente de forma, precisamente porque no tenga la maestría de las combinaciones dialécticas que conforman el propio tejido glomerular que cierra la obra. Y en este sentido, el talento musical no se movería en ámbitos no seológicos, sino en ámbitos no etológicos, que son tan racionales como los no seológicos, pero que precisamente confundirlos es precisamente estar en este tipo de barullo en el cual se desarrolla el discurso de Gómez Martínez y otros similares. Como puede observarse a través de esta somera y muy breve descripción, son muy variados los elementos que componen una obra musical y que forman parte integrante e indisoluble de ella, la mayor parte de los cuales son de una naturaleza muy tangible. Es equivocado pensar que los compositores escriben sus obras únicamente a través y en base a su inspiración. Naturalmente que la inspiración es un elemento esencial de la creación musical, como lo es de toda creación, pero esta supone solo una parte del proceso creativo, la inspiración, quiero decir. En su obra El misterio de la creación artística, Stefan Zweig nos dice: no basta que el artista esté inspirado para que produzca, debe además trabajar y trabajar para llevar esa inspiración a la forma perfecta. La fórmula verdadera de la creación artística no es, pues, inspiración o trabajo, sino inspiración más trabajo, exaltación más paciencia, deleite creador más tormento creador. Pues bien, Brahms está de acuerdo con esta misma concepción y afirmaba: sin artesanía, la inspiración es una simple caña sacudida por el viento. El compositor ha de dominar perfectamente la técnica de la composición para plasmar la idea musical. A través de ese trabajo puramente técnico es como el compositor consigue la obra de arte total que después presenta al público. ¿Cómo continuar? Es su principal preocupación. Y puesto que hasta el más inspirado de los creadores no puede quedar esperando hasta que el espíritu le hable, como decía Beethoven, y sabe perfectamente además que el espíritu no va a estar continuamente hablándole,
tiene que hacer uso de esa técnica de composición sin la cual es imposible continuar, crear grandes obras de arte, como tampoco es posible siquiera empezar a componer sin el dominio de la técnica. Nos podríamos preguntar, entonces, ¿qué es más importante, la inspiración o la técnica? La respuesta es la siguiente, que para un creador la inspiración es imprescindible, pero se precisa también la técnica para desarrollarla e implementarla. Son imprescindibles tanto la una como la otra. Él critica la reducción de la música a la inspiración. Estamos de acuerdo, creemos que obviamente hay una fuerza racional en la música y en esto estamos de acuerdo con Gómez Martínez de arriba abajo, y no le falta razón. Ahora bien, él dice, no solo es cuestión del espíritu que habla el creador, sino que también es trabajo y técnica. Hombre, pero si quiere decir que no es solo, es que lo del espíritu que habla el creador, él se lo ha creído. ¿Cómo se puede criticar algo que no existe? Porque naturalmente él dice, la inspiración y el proceso creativo, combinado con el trabajo, dan como resultado la forma perfecta. Pero claro, esto es un sofisma, porque él tiene que primero definir qué es inspiración. La inspiración, por analogía, tiene que ver con el inspirar, que lo que inspira es precisamente los datos del espíritu, que le pasan toda esa sabiduría y luego sale, en la inspiración sale en forma de trabajo, sale. Pero vamos a ver, pero naturalmente, desde un materialismo filosófico, pues naturalmente la inspiración pues, tendría una especie de analogía que podría entenderse como lo que inspira al propio músico con talento es precisamente el anamnesis del saber cómo recordar en su propio taller de trabajo, donde hay un estudio noseológico potente, en tanto y cuanto noseológico en cuanto la música forma parte de la historia, por lo tanto noseológico en el plano beta y a través de la historia, y después naturalmente una interpretación que sería todo el ingenio operatorio del análisis noetológico, y precisamente a través de la noetología, pues naturalmente, pues una persona con talento, esa anamnesis podría convertirse en proyectos que dieran pie a obras de arte sustantivo nuevas, y así se podría hacer una reinterpretación materialista de la inspiración, pero tal y como él habla, parece que cree en lo del espíritu, lo del proceso creativo, lo del aparato creativo, que no sabemos dónde estará, si estará en el hígado o en el riñón, y después, claro, él está criticando algo que da como hecho. Y entonces dice, no solo es inspiración y proceso creativo, sino que ese espíritu que habla el creador, pues ¿dónde está eso? Se combina con el trabajo. Bueno, pues entonces naturalmente lo que trata de hacer, que es hacer una apología de la técnica y del saber hacer, queda empañado por la propia aceptación de que hay la propia aceptación de su filosofía alemana, basada perfectamente en el asumir que la música es un ente espiritual. También es equivocado pensar que solamente el sentimiento, la emoción, son lo esencial en la música. Pueden serlo para el oyente, que no tiene que preocuparse de otra cuestión que no sea la recepción de la obra de arte a través de los intérpretes necesarios para su transmisión, ya sea por un solista, un dúo, un trío, un grupo de cámara, un coro, una orquesta sinfónica, o todos ellos o parte de ellos reunidos. Para los que nos dedicamos a la música, ese sentimiento será el resultado de una labor realmente científica de investigación y profundo estudio de la partitura, sin los cuales el resultado interpretativo podría ser totalmente anárquico y podría desvirtuar la imagen, incluso la sensación que el compositor ha deseado crear en el oyente. Si un intérprete, y como intérpretes incluyo por supuesto los directores de orquesta, olvida los aspectos técnicos de la música y se apoya solamente en sus sentimientos, lo que el oyente recibe suele ser una mezcla de percepciones confusas y poco interesantes sobre esos sentimientos del intérprete, que normalmente no tienen nada que ver con los sentimientos del compositor, que son los que verdaderamente importan. La quinta objeción que debemos hacerle a Gómez Martínez está basada en la confusión de las ideas de interpretación, de ejecución y de estudio científico. El estudio científico hemos dicho que es precisamente el conocer que es una sexta napolitana, que es un acorde de quinta aumentada, que es un contrapunto de cuarta especie, que es el estilo galante. Naturalmente esto es un estudio de normas que están codificadas en la historia a través de reliquias. Muy bien. Pero esto no tiene nada que ver con la interpretación, porque la interpretación ya es
la reconstrucción de todo esto en un hacer analítico que entreteje todo ello en un compuesto que va en camino de ser música sustantiva. Y esto ya es otra cosa, ¿eh? Incluso podría alguien no poder hacer un relato consistente de estos términos noseológicos, por lo tanto no poder explicarlo, y en cambio hacer una interpretación noetológica de primer orden, como ha pasado en muchísimos artistas. Y naturalmente aquí la confusión entre interpretación y ejecución, ¿eh? Naturalmente, para él, pues naturalmente la ejecución pues es algo así como la propia verdad, el establecer, el hacer un isomorfismo entre sonido y la partitura, porque la partitura es la verdad de la música. Bueno, pues no hay nada más erróneo que esto, porque la ejecución es una propia composición con sonidos. Y entonces, basándose en el contexto principal, contexto determinado principal de la partitura, un ejecutante tiene que construir música sustantiva y la tiene que componer in situ a partir de dialéctica y de los axiomas de la noetología para poder hacer de sus operaciones algo inteligible que quede fuera de él mismo, segregado a partir de el propio cierre fenoménico que constituye la música sustantiva. Por lo tanto, uno puede ser un gran intérprete y no tener talento para la ejecución o la composición, y viceversa, uno no poder explicar sus digamos, análisis noseológicos y en cambio ser un gran ejecutante y un gran artista, y si se da todo, pues estamos hablando de un maestro. Por lo tanto, esta confusión entre interpretación, ejecución y estudio científico continúa en la misma línea de el anegar pues distintas ideas que, que se convierten en ideas oscuras y confusas. Yo suelo comparar de una manera muy básica este tipo de interpretaciones que escuchamos habitualmente con el hecho de pintar un bigote o un adorno a la Gioconda de Leonardo da Vinci. Si esto sucediera, el hecho sería constitutivo de un gran delito contra la obra artística. Pues bien, en música muchas veces se producen herejías de esta índole que son aceptadas por muchos como genialidades de los intérpretes. Y estas herejías suelen producirse precisamente, aparte de por la gran vanidad de muchos de esos intérpretes que pretenden suplir con sus aportaciones las carencias provocadas por su escaso talento, también por la ausencia de conocimientos sobre la obra y su época por parte de muchos de ellos. Con todo esto quiero decir que sin una técnica brillante y unos vastos conocimientos que permitan dominar el instrumento, o la voz, o la dirección, o la composición de una obra, nadie debería osar aproximarse a ella como intérprete o como creador. De la investigación sobre estos y muchos otros aspectos fundamentales para la interpretación y la dirección de orquesta se ha ocupado la tesis magistralmente elaborada por mi admirable esposa, que está allí enfrente, con el título En dirección a la obra, y pronto será publicada atendiendo a lo que considero una obligación y un servicio hacia la interpretación musical, como también un homenaje al gran profesor Hans Swarovski, apoyando sus preceptos básicos y desarrollando métodos y herramientas que conduzcan a la dirección de orquesta hacia niveles de excelencia musical. La sexta objeción que queremos realizar tiene que ver precisamente con la analogía de atribución que realiza Gómez Martínez entre pintura y música. A saber, él habla de que pues, si nosotros haríamos una herejía si colaboráramos con el autor y pintáramos un bigote a la Gioconda, por ejemplo, o a las Meninas, ¿eh? Naturalmente, esta es una interpretación, esta es una analogía de atribución torcida. ¿Por qué? Porque la analogía está basada precisamente en la diferencia, ¿eh? Y son campos diferentes donde hay que explicar las diferencias. Y la principal diferencia entre la pintura y la música, entre otras, es la siguiente, a saber, la pintura es bifásica, es decir, el propio pintor hace el cuadro y la persona que lo contempla y lo aprecia, pues lo recibe. Ahora bien, en la música es trifásica, no es bifásica. Es decir, que la partitura no es música, sino que es parte del cuerpo musical, al igual que los instrumentos, los auditorios, las grabaciones y todos los tratados. Es decir, que la partitura no es música. En este sentido, pues naturalmente, el ejecutante tiene que interpretar la partitura, y la interpretación tendrá que ser juzgada por su rigor noseológico en un sentido histórico, pero también por su
talento e ingenio no etológico, en el sentido de que sepa componer eso in situ con sonidos y hacer música. Y esto es de lo que no habla Gómez Martínez, y precisamente para mí es el problema en el que se reside toda la filosofía de Swarovski, que reduce la música al cuerpo. Y entonces precisamente al reducirla al cuerpo parece que la partitura revela una verdad, incluso la propia tesis de su esposa pone en dirección a la obra. Hombre, por Dios, la obra ¿qué es? La obra es como una especie de, es una visión luterana de que en el texto está la verdad. Hombre, no, por Dios. Es como, es una especie de entidad donde nos es relevada la verdad a través del texto. Y en cambio, nosotros mantenemos que la partitura no es música. Precisamente la partitura son contextos determinados que a través de totalizaciones de unos estudios muy profundos podemos lograr a observar las unidades complexas que las conforman, si es que las conforman. Y a través de esas unidades complexas, el buen hacer operatorio precisamente gobierna esos sonidos para hacer totalidades atributivas que representen música sustantiva nueva, música sustantiva en acto, en el concierto, en acto o en la composición con obras nuevas. En este sentido, pues la poesía, la oda de Fray Luis de León, la oda a Salinas, lo dice claramente, debería de leer esa oda y interpretarla. Dice, el aire se serena y viste de hermosura nunca usada. Salinas, cuando suena, la música extremada es la idea de la unidad complexa. La música extremada, por su sabia mano gobernada, a cuyo son divino, el alma que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria esclarecida. Es decir, aquí hace pie al eje radial en cuanto a una totalización atributiva de sonidos forman un cierre fenoménico. Y ese cierre fenoménico representa unidad complexa. Y esa unidad complexa forma parte, reside en las reliquias de la historia, y a través de esas reliquias nosotros podemos hacer estudios gnoseológicos a través de la historia. Pero no debe de confundirse, entendiendo que el cuerpo musical sea la música, porque el cuerpo no es música. La música es núcleo, cuerpo y curso, y sin el volumen tridimensional sonoro que tiene el eje Y, X y Z, no hay música. Y el volumen tridimensional no es una especie de isomorfismo con el grafismo donde reside la verdad de la música, sino que precisamente todo lo contrario, es donde reside. Si no hay construcción sonora, no hay música. Y toda obra magnífica, toda partitura magnífica también está apoyada sobre el conocimiento perfecto de los propios sonidos, del propio volumen tridimensional de la música. Por lo tanto, reducir la música a la verdad de la partitura es una perspectiva totalmente falaz que no nos lleva más que a una reducción al absurdo. Por último, la última objeción que realizamos de Gómez Martínez, pues entendiendo y respetando, como no puede ser de otra manera, su obra musical y sobre todo, precisamente lo criticamos porque lo respetamos, porque hay otros elementos, otros individuos que no merecen crítica, Vamos, no hay nada que cortar porque no hay nada. Pero precisamente pues hay algo aquí hay alguna cuestión respetable, entonces por eso nos tomamos la molestia de analizar el discurso. En otro orden de cosas, también me congratulo de este nombramiento por una razón universal. La música ha sido siempre la disciplina cenicienta entre todas, que en España nunca tuvo acceso a la universidad, y esto por causas diferentes. La causa que más me duele de todas ellas es que en las ocasiones en que se ha ofrecido la oportunidad de integrarse en el ámbito universitario, antaño han sido los propios conservatorios los que se han opuesto a que la música forme parte de los estudios universitarios, unas veces por causa de una malentendida exclusividad de su enseñanza, otras porque para ser profesor universitario se requiere una preparación cultural que muchos profesores no han tenido. Y no la han tenido precisamente porque la deficiente organización y prospección educativa en el caso de la enseñanza musical en España ni la procuraba ni la exigía hasta fechas muy recientes. Bien, naturalmente, esto tenemos que decir lo siguiente, y además debemos de ser... Esto es la típica metodología negra que llamaba don Gustavo, es decir, es la leyenda negra que influye a todas nuestras personalidades, por lo siguiente, a saber, la primera cuestión es que el hecho de que la música no esté en la universidad no quiere decir que esté fuera de la cultura, porque hablando de cultura debemos de remitir a Gómez Martínez al mito de la cultura,
donde se analiza fuertemente la idea de cultura y al final se diluye, porque una cosa es el cultivarse, el cultivo, por analogía la agricultura, pues el cultivo de la tierra, pues por analogía, pues si uno lee mucha literatura, pues está cultivado, por analogía, está cultivado en literatura y entonces obviamente pues dará fruto, ese cultivo dará fruto. Pero nosotros entendemos aquí que cuando habla de cultura objetiva, y la cultura objetiva es precisamente el sustitutivo del reino de la gracia. Y esto es una metafísica absoluta, porque dice que los profesores no tienen cultura, no sabemos de qué habla. Si cultura precisamente es conocimiento, por ejemplo, de saber una fuga, pues el profesor de química seguramente es el que no sabe de fuga. Aunque la persona que hace fuga no sepa química y la persona que haga química no sepa nada de fuga, pues en sus propios campos pues pueden actuar. El conocimiento que engloba distintas categorías sería lo que estaría cercano a una perspectiva filosófica, pero al sustituir la palabra filosofía por cultura, pues aquí queda todo emborronado, porque además la cultura se nota digamos, viene de Herder y precisamente nos lleva a la idea alemana que sustituye el reino de la gracia, es decir, que con el emblema de cultura lo que realmente se está escondiendo es que se está mezclando unas cosas con otras, se anegan en un todo confuso y precisamente tanta cultura puede ser la silla eléctrica como un concierto de rock o como un concierto de Mozart. Entonces, precisamente, y si él habla de cultura elitista, pues la química no es cultura, es un cierre categorial, es una ciencia. Entonces, no es que sea cultura. Esa distinción maniquea entre cultura y naturaleza es oscura totalmente, oscura y confusa. Entonces, naturalmente, bueno, esta cuestión que dice de España, pues está basada, pues obviamente, en la perspectiva negro-legendaria, porque además no creemos que la música... de hecho, la música en España, en la peor época en la que está es la época actual. Y entonces, naturalmente, esta crítica que hace al pasado, pues no la veo yo suficientemente, la veo yo como que fuera estaba pues la panacea, y que aquí en España estábamos atrasados y continuamos atrasados. Pues negamos la mayor, porque precisamente en música hay una tradición musical llena de tesoros. Otra cosa es que nuestros políticos y nuestro autodesprecio pues haga que esos tesoros no lleguen todo lo que deberían de llegar a todos los estamentos y a todas las instituciones, pero esto es otra cuestión. No es una cuestión de falta de tradición o de falta de conocimiento musical o de falta de historia musical o de falta de medios o de falta de talento, sino precisamente es un problema actual, sobre todo actual, y en el sentido de lo cultural pues es un sofisma que no dice nada. Lo cierto es que la música en España, a diferencia de lo que sucede en otros países, no ha tenido acceso hasta la actualidad al rango universitario y sigue sin tenerlo realmente en toda su magnitud. Considero esta realidad muy injusta, ya que para ser un buen músico es necesaria una formación cultural tan extensa como la que debería exigirse a cualquier graduado de cualquier universidad del mundo. Y he dicho debería exigirse con toda la intención, ya que desgraciadamente el sistema educativo de este país provoca que muchos licenciados en no pocas disciplinas adolezcan de una falta de cultura general sorprendente, encontrándonos que muchos no saben redactar un escrito e incluso presentan faltas de ortografía, o no saben realizar básicos cálculos matemáticos, por no hablar de los conocimientos en historia, filosofía, geografía, literatura. Resumiendo, cultura general. Yo considero muy necesaria y urgente una reforma general del sistema educativo de nuestro país, pero llevada a cabo por personas verdaderamente sabias y no por quienes suelen realizarlas normalmente más diestros en sus concretas políticas que en los sistemas educativos que deben organizar. Vuelvo a citar a Stefan Zweig. En la vida, los destinos están casi siempre separados. Quienes comprenden no son los ejecutores y quienes actúan no comprenden. Bueno, pues esa reforma debería conseguir que no existan más ingenieros, arquitectos, matemáticos, físicos, químicos, economistas, políticos y también pintores, escultores y músicos que sean incapaces de distinguir la localización de países o ciudades importantes, saber sobre la historia mundial y la historia de su país, conocer los referentes filosóficos y científicos,
Más, incapaces de reconocer los estilos pictóricos, arquitectónicos y literarios de diferentes épocas históricas o tantos otros conocimientos básicos que deberían ser primordiales para cualquier persona civilizada, con aún mayor motivo para titulados universitarios. Yo defiendo una enseñanza que no se desarrolle contra las humanidades, como tampoco contra las ciencias, sino que imbrique cuantos saberes son imprescindibles al ser humano en todas las disciplinas, sea cual sea su índole y especialidad. Esta relación de música y universidad, pues precisamente tal y como está propuesta con el sistema de créditos y todo el sistema de másteres, de doctorados, etcétera, lo que está haciendo es que cada vez los músicos tengan menos conocimientos en técnica, en ciencia, en filosofía y en música. Es decir, cada vez salen con mayor analfabetismo en todos los sentidos y entonces, por lo tanto, no creemos que esa relación de la música con la universidad sea ninguna panacea, sino que, en cambio, lo que debemos de estudiar es el campo musical, debe de hacerse un estudio filosófico y ese estudio filosófico implica su interacción con las demás categorías y eso, pues, naturalmente tiene que ser campo de la filosofía y en el campo de la música, precisamente, lo que debe de haber es un oficio que esté basado en la artesanía y, sobre todo, en estudios gnoseológicos y noetológicos. Y precisamente la noetología ha sido sustituida, por una parte, por los delirios vanguardistas y puristas, por otra parte, por los complejos de querer ser científicos, que solo falta que salgamos al escenario con bata blanca, y después otros tipos de complejos en los cuales se reduce la música a cuestiones formales, que entre eso y el espiritualismo no hay prácticamente ninguna diferencia.